Bueno, ponga atención al siguiente tema. Vamos a hablar sobre el dilema de la anestesia. ¿Cuáles son los riesgos del uso de esta sustancia en niños y adultos mayores? Para profundizar, estamos con el presidente de la Sociedad de Anestesiología de Chile, el doctor Marco Guerrero. Bienvenido, Marco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero una aclaración porque... Sí. Desde el sábado ya soy el past president, ahora el presidente del doctor Cristian Nilo, pero bueno, yo soy parte del directorio y de todas maneras por eso estoy acá. Casi llegamos a tiempo para decirle presidente, bueno, past president. Sí. Bienvenido, Marco. Yo creo que una de las cosas que a la gente más la asusta, ¿no?, frente a una intervención de cualquier tipo es la anestesia. Mucha gente te dice, lo único que me da miedo es la anestesia. ¿Por qué habría que tenerle miedo a una anestesia? En definitiva, ¿qué es la anestesia? ¿Cómo funciona? Porque para uno como paciente común y corriente es todo un misterio. Exacto. Bueno, yo creo que el temor a la anestesia tiene que ver fundamentalmente con el desconocimiento de las personas en relación a qué pasa. Y por otro lado, fundamentalmente cuando uno habla de anestesia general, yo creo que hay un temor natural a desconectarse, a perder la conciencia y no despertar. Yo creo que eso motiva este mito del temor de la anestesia. Es importante decir que el riesgo de la anestesia en realidad es extremadamente bajo, ¿ya? En cifras que se han extraído de experiencia de muchos países, la muerte relacionada con anestesia es sobre 1 por cada 250.000 pacientes que se anestesian. ¿Y los problemas asociados a la anestesia? Porque uno a veces ha escuchado de reacciones adversas a la anestesia. Sin duda. ¿Cómo se blinda un equipo médico y un anestesiólogo en este caso para que no haya esa reacción adversa? Lo primero que hay que decir es que para que un acto anestésico y quirúrgico resulte adecuado, hoy día existe una serie de protocolos, ¿ya? Desde ya, quien administra la anestesia en este caso es una persona que es médico, que tiene que hacer una formación o una especialidad en la anestesiología, y eso desde ya conlleva una mejoría en términos de seguridad de los pacientes. En segundo lugar, la infraestructura donde uno trabaja. Los hospitales tienen que tener equipamiento adecuado para administrar la anestesia. Eso básicamente incluye sistemas de control y monitoreo para que los pacientes estén vigilados durante todo el acto quirúrgico, pero también durante el postoperatorio. Las primeras horas después de una cirugía son bastante importantes y críticas, porque los pacientes están despertando, están con el efecto de distintas drogas, están con dolor, y hay que tratar todo ese tipo de efectos que son del despertar o de la emergencia de la anestesia, y por tanto si se hace en una sala de recuperación adecuada donde pueden pasar cosas, los riesgos se minimizan en forma muy importante. Doctor, yo le preguntaba qué es la anestesia y qué tipos de anestesias existen, porque no son todas iguales. Sí. Tenemos anestesias locales, cuando hay alguna parte del cuerpo que te la dejan dormida mientras uno está absolutamente despierto. Exacto. Tenemos anestesias generales que te hacen dormir y tú no te acuerdas absolutamente de nada y viene este despertar como raro y medio perdido. Y tenemos también esta anestesia como que uno la inhala, digamos. No sé si esa es general. Usted me dirá, sí, ¿cuáles son los tipos de anestesia y cuáles son las complejidades? No sé si hay una que sea más compleja que otra. Básicamente hay dos tipos, digamos, anestesia local o regional o loco-regional y anestesia general, ¿ya? En distintas modalidades, porque en realidad existen distintas técnicas, distintos medicamentos, pero básicamente son dos tipos. Ahora, la selección de anestesia depende del tipo de cirugía al cual va a ser sometido un paciente. Por ejemplo, el caso de las mujeres, cuando se someten a un trabajo de parto o a una cesárea, se utiliza preferentemente la anestesia regional porque se utilizan pocos medicamentos, esos pocos medicamentos prácticamente no pasan al feto y por lo tanto al nacer el recién nacido prácticamente no tiene ninguna droga en su cuerpo y puede reaccionar adecuadamente. Usted dice prácticamente porque de todas maneras un porcentaje prácticamente porque pasa. Eventualmente se puede usar algunas drogas coadyuvantes, pero en general los niños que nacen después de una anestesia regional, cuando la madre ha sido sometida a anestesia regional, nacen muy bien. Muy esa es la famosa epidural. Epidural o raquidia o cualquiera de las dos. ¿En qué se diferencia una epidural de una raquidia? Técnicamente hay una diferencia, pero básicamente lo importante es que todo el mundo sepa que es una anestesia que permite anestesiar la mitad del cuerpo hacia abajo, ¿ya? Y hacer cirugía abdominal, por ejemplo. Y por ejemplo, para una anestesia como esa, ¿cuál es digamos, el método para que sea exitosa? Ahí, ¿en qué se fija un anestesiólogo? ¿En la cantidad de dosis? ¿En el tipo de medicamentos que componen esa anestesia? ¿En las particularidades de la mujer, por ejemplo, a la que se está atendiendo? Yo no sé si se le pone la misma dosis a una mujer flaquita que una mujer un poquito más rellenita, a una mujer joven que una mujer, no sé, o alguna que tenga una predisposición genética distinta.
¿Cómo determinan, cómo seleccionan finalmente qué anestesia corresponde para no correr riesgo? Todas las anteriores. Todas. Todos los factores. Uno por eso tiene que tener una preparación en una serie de conocimientos relacionados con la fisiopatología del parto, con las características de la persona, si es una mujer sana o no, porque hay muchas pacientes que tienen partos pero tienen enfermedades, que tienen trastorno de coagulación. Por ejemplo, si uno tiene una enfermedad de la coagulación, lo más probable es que no pueda administrar una anestesia regional. Así que hay una serie de factores. Lo importante es que los pacientes se pueden anestesiar y tiene que haber una persona idónea que tenga experiencia, que haga el acto, y eso significa que la anestesia va a ser exitosa, que la cirugía va a ser exitosa y que el paciente va a estar bien. Ahora, si se llegaran a producir problemas que usted me dice y ponemos el énfasis, digamos, en que son bastante acotados, cuando se producen esos problemas, ¿se producen por qué? Generalmente porque la dosis fue mayor a la que se necesitaba, no. Porque hay pacientes que reaccionan de mala manera a una anestesia y no había forma, a lo mejor, de saber. A uno siempre le preguntan, ¿es usted alérgico a algo? Pero a veces uno no sabe porque nunca le han puesto un determinado Lógico. medicamento. Exacto, hay muchas cosas que pueden pasar. Cuando uno camina por la calle pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, caminar por la calle es una acción bastante segura. Efectivamente suceden cosas, pero es tan grande el espectro de posibilidades de circunstancias que pueden ocurrir, que efectivamente por esa razón es que tiene que haber un médico responsable de esta situación. Pero lo más importante es que cuando ocurren eventos, estos eventos se pueden tratar en su gran mayoría. Desde un evento tan banal o leve como una alergia que genere solamente un poco de picazón, que uno puede tratarlo fácilmente, hasta un paro cardíaco que puede surgir en un contexto de una anestesia, que también se puede tratar. Que se supone que el equipo médico está preparado para una Absolutamente, eventualidad así. pero también es importante que la institución donde estamos trabajando esté preparada, que tengamos medicamentos, que tengamos equipamiento, o sea, que tengamos un dispositivo de seguridad para tratar los problemas. Doctor, quería llevarle un tema un poco más contingente, porque siempre se habla de la falta de anestesistas. Sí. ¿Cómo se forma un anestesista y por qué hoy día, por ejemplo, y particularmente la salud pública, está teniendo tantos problemas para tener anestesistas con la importancia que tienen para este tipo de cirugías mayores, de intervenciones donde son absolutamente necesarios, a no ser de que uno fuera un masoquista extremo, digamos? Bueno, por alguna razón se ha focalizado el problema de las especialidades médicas en Chile en los anestesiólogos. En realidad, cuando uno analiza el problema de las especialidades médicas en Chile, todas las especialidades tienen falencias, ¿ya? En muchos hospitales no existe un dermatólogo, no existe un reumatólogo. De hecho, la medicina interna como especialidad es la que tiene más falencia en el sistema público. Pero esto no lo digo para sacarme la pregunta, simplemente explicar que esto es un problema global. Claro, lo que pasa es que el anestesista es absolutamente fundamental para poder llevar adelante procedimientos donde participan una serie de otros especialistas. Entonces, sin el anestesista, porque sin el dermatólogo, bueno, uno podrá esperar un rato más. Exactamente. Pero sin el anestesista es mucho más Pero sensible. también faltan cirujanos en muchos hospitales, faltan urólogos. ¿Y por qué faltan anestesistas particularmente? ¿Por qué? Porque es el mismo problema, por eso quiero decirlo, esto hay que incluirlo dentro de un problema global. ¿Por qué faltan especialistas médicos? Porque formar un especialista es extremadamente largo, ¿ya? Una estudiante de medicina en Chile hoy día estudia 7 años. Si todo anda bien y tiene puntaje alto y puede ganar una beca o una formación en una especialidad, tiene que estudiar 3 a 4 años más, ¿ya? O sea, estamos hablando de 10, 11 años para recién tener un especialista recién formado y con una experiencia mínima. Y ese camino es tan largo que durante ese periodo las necesidades que se van surgiendo en la salud aumentan a una velocidad mucho mayor. Yo siempre doy un ejemplo que es bien categórico, todo el mundo entiende. Cuando apareció la resonancia magnética en Chile, ¿ya?, se incorporó como un elemento importantísimo en el diagnóstico de muchas enfermedades. Pero resulta que para poder hacerse una resonancia, normalmente hay que estar 30 minutos, 45 minutos o 2 horas dentro del equipo para hacerse el examen. Hay que estar quieto, hay que estar tranquilo. Los niños no los puedes tener una hora quieto y tranquilo, por lo tanto hay que anestesiarlos. O sea, incorporamos un método de diagnóstico y automáticamente tenemos que anestesiar una cantidad de miles de personas y eso genera una demanda que es mucho mayor a la velocidad de formación de especialistas. Ese y eso genera es súper entendible, pero ustedes tuvieron recién un seminario y me imagino que de alguna manera deben haber tocado las denuncias o las
críticas que han tenido que recibir como anestesistas. Hace muy poco un reportaje de otro canal, en este caso de Canal 13 de Contacto, evidenciaba cómo anestesistas lucraban finalmente con su profesión para subir artificialmente sus sueldos y de alguna manera eso podría explicar también la falta de anestesistas en el sistema público de salud. Además, yo recuerdo que en el gobierno anterior, con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, tuvieron enfrentamientos durísimos, donde él también los acusaba de alguna manera de estar lucrando, de tener una especie de cartel, que ahora le han valido además algunos problemas a él con esos dichos de los que no se arrepiente. ¿Cómo se defienden ustedes de aquello? ¿O hay efectivamente a lo mejor profesionales, como puede pasar en todos lados, inescrupulosos que caen e incurren en este tipo de actos poco éticos? Nosotros en la Sociedad de Anestesiología sistemáticamente hemos estado pendientes de tener la mayor fluidez de diálogo con las autoridades de salud para poder aportar en cómo solucionamos este problema. Entre paréntesis, quiero decir una cosa, en el mundo existen 5.000 millones de personas que no acceden oportunamente a una cirugía. Eso significa que en el mundo hay países donde gente se muere de apendicitis, mujeres mueren en un parto, porque no tienen atención, porque no hay cirujanos, porque no hay anestesiólogos. Con eso, de nuevo, no quiero justificar lo que está pasando en Chile. En Chile tenemos una situación casi privilegiada en términos de cantidad de especialistas médicos en relación a la población. Pero, no obstante, obviamente no podemos estar satisfechos y hay un déficit porque, claro, hay mucha gente que no alcanza a operarse o que tiene que esperar a veces muchos años para hacer una cirugía. Cuando se genera el problema, hace ya una década, las autoridades de salud del momento diseñaron un sistema de contratación de trabajo privado para poder reparar en parte el déficit de anestesiólogos y de equipos quirúrgicos, porque los anestesiólogos no van solos, son todos los equipos quirúrgicos que en fondos forman para poder ir avanzando en sacar la cirugía adelante. Y eso permitió que se crearan empresas privadas, ¿ya?, para prestar ese servicio. Como Sociedad de Anestesiología nosotros hemos insistido, esta no es la mejor manera de resolver el problema, ¿ya? Y en un país donde hay una economía de mercado, donde la oferta y la demanda son los valores principales, nosotros lamentablemente no nos podemos hacer responsables de que algunas personas ganen dinero extra por esas prestaciones. Ahora, por otro lado, también es importante decir que estas empresas cumplen con la ley, ¿ya? Toda esa cantidad de millones que decía el reportaje, que se invierten en honorarios de anestesiólogos son repartidos, son para pagarle las horas a un montón de gente que trabaja en ese sistema. Insisto, yo no estoy avalando esa solución del sistema. Usted dice que hay un escenario que propicia pero evidentemente ya es un problema de oferta y demanda y por lo tanto nosotros hemos planteado otras alternativas de solución. Pero también que no quiero dejar pasar que en ese reportaje, además, se habla de una situación que me parece extremadamente grave que ocurrió en el hospital del Tórax el año pasado, cuando una paciente no se pudo trasplantar de pulmón. Sí. Y se involucra a una doctora que era miembro del directorio de la Sociedad de Anestesiología, que es una persona intachable, como responsable de eso. Eso es absolutamente falso, porque hubo un sumario administrativo bien hecho donde la persona que fue imputada, que es la doctora Vara, fue absuelta. Sin embargo, el problema más grave es que se pone en tela de juicio todo el programa de trasplantes. Y eso me parece muy irresponsable, porque en realidad, mientras lamentablemente esa paciente, por una serie de razones que no es el momento de decir, no se pudo hacer un trasplante de pulmón, en el hospital se estaba haciendo un trasplante cardíaco y se estaba operando a otro paciente complejo. O sea, el hospital de Tórax en ese momento no tenía capacidad. Y por lo tanto, lo que yo lamento es que el programa de trasplante sufre reveses en un país donde la donación de órganos es extremadamente limitada. Cuando hacemos ese tipo de reportajes, por la razón que sea, se pone en tela de juicio la idoneidad de los profesionales, la idoneidad del sistema de salud en el programa de trasplante. Bien, pues ahí, sensible. Ahora, sirve para instalar el tema, me imagino que ahí hay desafíos, ojalá que se pueda ir avanzando para tener más anestesistas y para tenerlos también donde se requiere, con condiciones diferentes a las que existen hoy día. Marco, le quiero agradecer mucho por haber venido también a conversar sobre esto tan misterioso para uno como paciente que es la anestesia. Muchas gracias por la oportunidad y decir las cosas que tuve que decir. Que tenga un muy buen día. Vamos a ir a una pausa cortita, estamos de vuelta de inmediato con más.